Así que entramos en esta tercera parte del bloque del Espíritu Santo. Y vamos entonces a escudriñar la obra del Espíritu Santo para saber si es verdad que el Espíritu Santo está entre nosotros. ¿Sí? Esto es una cosa muy importante. Porque el mundo está tan lleno de religiones y todas las religiones están muertas. El Espíritu no está en ellas. Entonces todo lo que hablan de Dios es como algo legendario, como algo fantástico, como algo histórico, y muchas hermanos, muchas denominaciones han inclusive dicho que ya el Espíritu de Dios no hace más milagros, que ya eso es para el tiempo pasado, que ya en este tiempo no. Los bautistas hablan mucho en contra de eso, que lo perfecto es la Biblia y que cuando venga lo perfecto lo que es en parte se acabará, o sea, que según ellos lo perfecto es la Biblia. Yo no veo que eso sea lo perfecto. Cuando ese versículo habla, está hablando del mundo en que vivimos, cuando venga la perfección, cuando venga el milenio. Vendrá otra dispensación, la dispensación del reino, donde se va a manifestar algo mucho más poderoso de lo que nosotros nos imaginamos. Pero mientras la iglesia esté en la tierra, aunque seamos 4, 5 o 10, si tenemos el mismo espíritu, las mismas cosas tienen que suceder, porque tenemos que saber cuál es el propósito y la obra del Espíritu de Dios. Eso sabemos que es manifestar a Jesucristo, su resurrección, que está vivo. Si nosotros no podemos manifestar eso, hermanos, estamos en la carne. Necesitamos orar, porque la Biblia dice que debemos orar al Padre que nos dé su Espíritu. Dice, si vosotros siendo malos saber dar, eso está en Lucas, si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu al que se lo pida? Así que eso es una oración válida. Pedirle al Padre que envíe su Espíritu sobre nosotros. Entonces, la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo, ¿verdad?, al enviar el Espíritu Santo a la iglesia, a nosotros, al pueblo, para que podamos tenerlo en nosotros? Como lo tuvo Cristo, como lo tuvieron en momentos los profetas y todas estas personas. Y el propósito más importante del Espíritu es revelar a Dios. El Espíritu de Dios se nos ha dado para que nosotros podamos comprobarle al mundo la resurrección de Jesucristo a través de lo que la Biblia llama los poderes del siglo venidero. Lo que ustedes han visto manifestado en la Biblia, todos los poderes que se han manifestado cuando Israel salió de Egipto, durante los jueces, los profetas, eso que hablamos, que un muerto cayó y tocó los huesos de Eliseo después de muerto y el muerto resucitó, imagínense. Eso nos está hablando, toda la Biblia nos está hablando de que hay un Dios y que ese Dios es sobrenatural. Pero se nos ha olvidado eso y por eso estamos como estamos. Dios es sobrenatural. Entonces, lo que Jesucristo decía, que era necesario que Él se fuera porque si no, no vendría el Consolador. El Espíritu Santo que ocuparía el lugar de Jesucristo, o sea, Él ocuparía el lugar de su presencia física, ¿no? Mientras Él retornaba en esa presencia física, porque la verdad es que Jesucristo tuvo muy poco tiempo en la tierra. Y ministrando después del bautismo tuvo como 3 años y sencillo. ¿Se dan cuenta? Eso es poquito. Pero cuando Él regrese, para comenzar, habrá 1000 años
1000 años, piénsenlo, donde el poder se va a manifestar, el poder de Dios en su plenitud delante de la humanidad. Juntamente Cristo reinando juntamente con sus hijos. La gente no anhela ese milenio porque no entiende qué es lo que va a pasar ahí. Pero ustedes van a entenderlo hasta donde se pueda. Pero es dar acceso, o sea, el propósito principal de Dios, morar en nosotros y convertirnos en templo del Espíritu Santo y en templo de Dios, en morada de Dios, y repartirse entre todos aquellos que creen, es darnos acceso a los poderes del siglo venidero. Todo eso que usted ha visto en el Antiguo Testamento, todas esas señales, prodigios y maravillas, y lo que usted ha visto en Hechos de los Apóstoles también, que usted sabe, todas esas señales y maravillas, hermanos, solamente son parte, ¿oyó? Parte de los poderes del siglo venidero. Se nos ha dado porciones de un siglo donde esto será manifestado potentemente y en su totalidad. Entonces Dios, por el Espíritu Santo, el propósito es venir a nosotros y darnos acceso a los poderes del siglo venidero con el propósito de ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Testigos de que Jesucristo está vivo. Dios le da su espíritu a usted, Dios me da su espíritu a mí, para que seamos capaces de probar a través de los poderes del siglo venidero que el Jesucristo que el mundo presenta como un hombre ensangrentado y clavado en una cruz, está vivo y ha resucitado. Y eso Jesús lo dijo y les advirtió a sus discípulos que sin esto es imposible demostrarlo. O sea, hay muchas maneras en que el poder del Espíritu de Dios se manifiesta, los poderes del siglo venidero. Y una de ellas también es revelarnos las Escrituras. Porque eso es algo sobrenatural. Y estas cosas que yo les enseño no las he aprendido en ninguna escuela. Ningún maestro me ha enseñado tampoco eso. Así que es una cosa Pero eso lo dijo Jesucristo, capítulo número 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dijo Jesús, mire lo que dice. Vamos a ver capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban pensando en ese reino terrenal, ese reino físico que va a venir más adelante. Y ellos estaban interesados en saber si en el tiempo aquel iban a restaurar el reino. O sea, iba a venir lo perfecto, ¿no? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso es una cosa que le pertenece al Padre. Dice, pero recibiréis poder. Esa es la palabra clave aquí. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para hacer show y hacer circo y hacer todo esto que hacen las denominaciones en las campañas y entrevistas, a ver qué fue lo que hizo Dios con usted, y unos milagros que ni siquiera son milagros, son todas cosas medias. Para hacer algún show o hacer una propaganda o hacer un espectáculo público, no. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sí? Poder para ser testigos de Jesucristo.
Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, comenzando desde ahí. Todo esto se cumplió, esta palabra. En toda Judea, y después dice, en Samaria, todo eso se cumplió. Y hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Aquí estamos en Panamá, muy pero muy lejos de Judea, de Palestina, de Jerusalén. Y hasta acá nos ha llegado el testimonio de la resurrección de Jesucristo. Entonces el propósito es darnos poder para ser testigos de su resurrección, comprobar su resurrección, comprobar que Él está vivo, que aunque no lo vea el mundo físicamente, Él está vivo y morando, así como en Pedro, en cierta gente en este mundo, en este tiempo, porque en el tiempo en que esto comenzó en Pentecostés, había mucha gente que fueron llenos del Espíritu Santo. Y se regó esto con tanta fuerza que aquí lo tenemos en nuestras manos, la misma palabra, hasta lo último de la tierra. Tenemos que recibir poder porque, hermanos, yo se los digo y nunca se lo voy a dejar de repetir, nuestro Dios es un Dios sobrenatural, 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 sobrenatural. Ojalá se nos quedara arraigado del corazón el hecho de que ahora mismo no estemos viendo muchas de las cosas impresionantes que hicieron los profetas y apóstoles. No quiere decir que Dios no puede volver a hacer esas cosas para llevarnos a la madurez necesaria para ser raptados, para elevar nuestra fe y no estemos tan mezclados con las cosas terrenales y estemos preparados realmente y restaurados y listos para ser cosechados, aunque seamos pocos. Eso puede suceder en cualquier momento que Dios decida manifestar estos poderes del siglo venidero. Y en Hechos capítulo 4, verso 33, vemos un ejemplo para que usted vea, donde la iglesia de aquel entonces, después que Pedro fue encarcelado y salió de la cárcel, dice que la iglesia se reunió y unánime alzaron la voz a Dios y comenzaron a orar: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y comenzaron a orar, fuerte comenzaron a orar. Y mire lo que dice: ahora Señor, Hechos capítulo 4, versículo 29. Mire la oración que estaban haciendo la iglesia genuina. Este es nuestro espejo, hermano, ¿ok? Por eso es que a veces a mí se me revienta la cabeza, porque estas son oraciones que salen de mí, porque yo no entiendo, o sea, qué tiene que pasar aquí, por qué Dios no se ha manifestado. Eso no quiere decir que Dios no puede hacer lo mismo, pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que suceder? Y vemos por ahí qué es lo que estaba sucediendo. Dice el verso 29, y ahora Señor, mira, están hablando con el Padre ahí, miren esto, porque las oraciones las recibe el Padre, Él es quien recibe toda oración. Oiga bien cómo oran estos apóstoles. Y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, porque siempre Dios tendrá siervos en cada edad de la iglesia. Siempre va a haber alguien que va a dar testimonio de Él. Siempre lo ha habido. Concede a tus siervos, ¿verdad?, que con denuedo, versión antigua dice con confianza, o sea, sin temor, que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, que la palabra tiene que seguir, tiene que ser predicada. Mientras, oiga esto, que hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano
para que se hagan sanidades y señales y prodigios, ¿verdad?, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Se da cuenta? Para manifestar que estamos predicando al Dios viviente, que su santo Hijo Jesús está vivo. Entonces ellos pidieron que se hicieran las señales, que cuando hablaran la palabra se extendiera la mano de Dios, que también se puede interpretar como el poder del Espíritu Santo, para que se hagan toda clase de milagros mediante el nombre de tu Hijo Jesús, porque ellos hablaban: en el nombre de Jesús levántate, en el nombre de Jesucristo haz esto. Y sucedían las cosas gloriosas que sucedían. Y mire esto: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. O sea, un terremoto allí. Ustedes se dan cuenta a lo que me refiero con el poder del siglo venidero. Hacer que la tierra tiemble. Esto no pasó una sola vez, esto pasó cuando Pablo y Silas lo metieron en un calabozo adentro y les aseguraron sus pies sobre el cepo, en lo más adentro del calabozo, y comenzaron: bueno, no tenemos más remedio que cantar, y empezaron a cantar alabanzas a Dios, y de repente hubo un terremoto y tembló la cárcel y se abrieron las puertas de las cárceles, se les cayeron las cadenas, quedaron todos libres. El poder que hace que a la tierra tiemble, el poder que podría hacer explotar este mundo. ¿Se da cuenta? Los poderes del siglo venidero. Y estoy para leérselo también. ¿Dónde aparece eso? Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6. ¿Dónde dice la Escritura? Aquí habla de varias cosas, ¿no? Pero habla y menciona esto que le estoy diciendo. Capítulo 6, verso 4. Porque es imposible, por eso es que digo que hay veces que hay personas que han caído muy bajo, pero pueden ser restaurados. Pero esta clase de gente que dice aquí, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿sí?, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron o probaron de la buena palabra de Dios, no de los credos y la mezcla y la poco de doctrinas falsas que hay, sino de la buena palabra, de la pura palabra de Dios. Porque si a ti te están predicando palabra que no es de Dios y está mezclada y una palabra corrompida, tú no entras dentro de este cuadro. Si a ti te predicaron doctrina falsa y tú te apartaste de Dios y hayas recaído, eso no te pone dentro de este cuadro que estamos leyendo, porque no gustaste, o sea, fuiste engañado, no te predicaron la buena palabra de Dios. Dice: y asimismo, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero. O sea, es imposible que las personas que pasaron por todo esto, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Las personas que han sido iluminadas, probaron el don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero. En eso me estoy centrando ahora mismo, porque este versículo también nos lleva a otras enseñanzas. O sea que lo que Dios ha estado haciendo a través de todas las Escrituras, con todos estos hombres de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es manifestar una porción solamente de los poderes del siglo venidero. Nos está demostrando de lo que va a pasar en el futuro cuando ya estos poderes sean manifiestos en su completa manifestación.
cuando sean manifestados al 100%, imagínense lo que usted será capaz de hacer cuando llegue ese momento. Cuando estemos en el siglo venidero, que ya no sea siglo venidero, sino que sea el siglo en que estemos viviendo. Si todas estas maravillas han sido hechas y solamente son una parte de aquellos poderes, ¿qué será lo mismo qué será cuando estemos en el mismo poder, cuando estemos en el mismo siglo ese venidero? Entonces esto es lo que el Espíritu, la intención del Espíritu hace, lo principal, porque ya yo les dije a ustedes, hermanos, que el plan mayor de Dios es eliminar el mal para siempre. Entonces, mientras eso sucede, durante toda la historia de la humanidad, Dios ha estado manifestando estos poderes del siglo venidero en ciertas personas. Entonces, les voy a leer Juan, capítulo 15, versos 26 y 27. Dice la Biblia, esto de ser testigos, ¿verdad? Pero cuando venga el Consolador, o el Defensor, o el Intercesor, que es el Espíritu Santo, dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Vuelve y dice, el Espíritu de verdad, porque Él trae la verdad. No puede ser una persona llena del Espíritu Santo y predicar una mentira o creer una mentira, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, porque Dios es Espíritu y este es el Espíritu de Dios. Y lo que vino sobre Cristo en el bautismo fue el Espíritu de Dios. Mi Dios se tabernaculizó, ¿verdad?, en Cristo. La palabra es Dios, o sea, Dios vino y se hizo carne. Dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio, ¿vio? Y me seréis testigos, dice, acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Ellos estuvieron desde el principio con Jesucristo, ellos recibirían el Espíritu de verdad, el que daría testimonio acerca de Él a ellos, y ellos también darían testimonio por medio del Espíritu Santo, de su poder, de su revelación de la palabra, el Espíritu de verdad que revela la palabra. El Espíritu y la palabra son una sola cosa, van de la mano, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Esta Biblia que usted tiene es obra del Espíritu Santo, la tiene en sus manos. Entonces es para darnos la capacidad de ser testigos efectivos de la resurrección de Cristo y de que Cristo está vivo. Si nosotros no podemos demostrar que Jesucristo está vivo, es porque simplemente no tenemos ese poder. No tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio de la resurrección de Cristo, da testimonio de Él, el Espíritu que proviene de Dios. Entonces, otro propósito del Espíritu Santo que Dios tiene a través del Espíritu Santo en nosotros, que también es parte de la obra que Dios está haciendo a través de su propio Espíritu en nosotros, es revelarnos las Escrituras también. Eso sí es importantísimo, porque por falta de hombres llenos del Espíritu, las Escrituras han sido mal interpretadas, han sido torcidas, han sido desvirtuadas y despreciadas, y por esa causa es necesario que nosotros seamos restaurados en las Escrituras, porque el Espíritu lo que busca también para poder que nosotros demos testimonio, porque para eso tenemos que, como vimos la oración de los creyentes, que prediquen con denuedo tu palabra mientras extiendes tu mano, ¿verdad?,
O sea, el Espíritu viene a vindicar la palabra pura de Dios. Entonces, la palabra pura de Dios se recibe por revelación. ¿Por revelación de quién? Del Espíritu. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Juan capítulo 16, versos 12 al 14. Dice la Biblia: aún tengo muchas cosas que deciros. Mire lo que está diciendo. Mas ahora no las podéis sobrellevar. Y en esta parte Jesús está autenticando el Nuevo Testamento. Todo lo que se escribió después que Él se fue, Jesús lo está autenticando, porque es producto de la inspiración del Espíritu, de la revelación del Espíritu. Más que todo lo que Dios le dio a Pablo, que es nuestro profeta, nuestro ángel de la iglesia, o sea, el mensajero que Dios envió a los gentiles. Dice, no las podéis sobrellevar, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez lo declara como el Espíritu de verdad. Porque si tú hablas en lenguas, si tú saltas y brincas y dices que Dios te habla y que el Espíritu te habla y que tú conversas con el Espíritu y tú le preguntas y Él te responde y no entiende las Escrituras, no conoces la palabra de verdad, ese espíritu te está engañando. Es un espíritu de adivinación, un espíritu falso que te está llevando a la religión y te está llevando a la gran tribulación también, por más buena persona que seas. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿se dan cuenta? A toda la verdad, toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, miren esto, de qué manera nos va a hablar todas las cosas que deben venir. No hablará por su propia cuenta, es el mismo Espíritu de Cristo que dice, las palabras que yo hablo no son de mí mismo. Dice, Él me glorificará, verso 14, esta es la clave, porque tomará de lo mío, porque Jesucristo es la palabra también, acuérdense, Él es el verbo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está, revelarnos la palabra, tomar de lo de Cristo y revelárnoslo, hacernos saber las cosas que han de venir, hacernos saber lo que la Escritura significa, hacernos saber todo lo que concierne a Dios y su plan. Por eso dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso se lo hizo saber al apóstol Pablo. Le reveló el rapto de la iglesia, le reveló un montón de cosas. Una cantidad inmensa de cosas. Y Él va a glorificar a Cristo, no a sí mismo. O sea, por eso es que digo, esto de estar orando al Espíritu Santo y glorificando al Espíritu Santo, pero esto es una locura, es una cosa que no está en la Escritura. Él vino a glorificar a Jesucristo, que tenemos que dirigirnos al Padre en el nombre de Jesucristo, y el Espíritu en nosotros nos lleva a clamar, Abba, Padre. Y entonces este Espíritu tomará de lo que es de Cristo y nos lo va a hacer saber. Y estas cosas que ustedes están aprendiendo provienen de la palabra, de verdad. La palabra de verdad. Y con la Escritura, la palabra de verdad, se las estamos demostrando, se les estoy demostrando. Estas cosas que ustedes están aprendiendo. Así que, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, también, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice la Escritura, mire lo que dice. Esto me ha pasado a mí y tengo que testificar que me ha sucedido en vida, en carne propia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Dice la Biblia, pero la unción, porque el Espíritu nos unge, ¿no? Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo recibimos la unción del Espíritu Santo, así como Cristo recibió la unción en el bautismo.
Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿verdad?, permanece en vosotros. Y mire qué lindo esto. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No tenemos necesidad que venga un hombre estudiado aquí a enseñarnos cosas ahí. No tenemos necesidad de eso. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción misma os enseñará todas las cosas, os enseña todas las cosas. Entonces, si esta palabra y esta enseñanza que le estoy dando a ustedes lleva unción, usted lo va a recibir y usted entenderá y será enseñado por el Espíritu y no por un ser humano de carne como yo, que solamente soy una voz. Y el Espíritu le enseñará las Escrituras porque se las va a revelar. Dice, y la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y según ella os ha enseñado, permaneced en Él. De la unción del Espíritu Santo, que revela las Escrituras. Nos vemos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Mire lo que dice. Eso fue lo que leímos. Usted me perdona. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Ven? Y esto fue escrito, esta epístola de Juan fue escrita entre el año 75 y 100 después de Cristo. Mire esto. En aquel tiempo, él mandó esta carta, Juan, diciendo, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo aquí con esta enseñanza, que ustedes conozcan todas las cosas que pertenecen a la vida y a lo que nos rodea y a lo que ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy. Y conocéis todas las cosas, dice el verso 20. Juan les había enseñado todo esto a ellos. Entonces me es mi deber enseñarles a ustedes todas estas cosas para que ustedes conozcan todas las cosas también. Y finalmente, Juan capítulo 14, verso 26. Porque hay mucha más referencia, hermano, y por eso se alargan los mensajes. Porque estoy buscando citas bíblicas, porque es necesario hacerlo así. Mire lo que dice, mas el Consolador, o el Ayudador, porque también se puede traducir ayudador, ya lo leímos, porque el mismo Espíritu nos ayuda, ¿verdad?, en nuestra debilidad. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ahí está, Él os enseñará, ahí está o sea, revelarnos las Escrituras, no solo manifestar el poder de Dios sobrenatural para hacer milagros y prodigios, sino el poder sobrenatural de Dios para revelarnos las Escrituras. Sí, para aquellos que desprecian la Escritura por sus espíritus de adivinación, las desprecian. Y si uno les demuestra que están errados, ellos echan a un lado las Escrituras y siguen escuchando esos espíritus engañadores en contra de la palabra. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso tenemos esta Biblia en nuestras manos. Y por eso el diablo ha hecho lo imposible por apartarnos de ellas. Así que esa es otra obra del Espíritu Santo. Es otra cosa que hace el Espíritu Santo, revelarnos las Escrituras. Y si usted
entiende las escrituras que le estoy hablando. Y cuando usted lee la Biblia, después de escuchar esta enseñanza, usted comienza a ver que se le van abriendo otras cosas y entendiendo otras cosas. Créame que el Espíritu Santo está en usted. Pero si usted comienza a tener dudas y a hacer comparaciones y a mezclar, hacer comparaciones con enseñanzas pasadas y a mezclar esto con enseñanzas del internet y enseñanzas de hombres, entonces usted no tiene el Espíritu Santo. Usted está escuchando esto con su corazón y está entendiéndolo de una manera intelectual. Pero le estoy ayudando para que usted se dé cuenta la señal de que uno tiene el Espíritu Santo. Entonces, en ese mismo patrón, entonces lo que el Espíritu Santo está haciendo es buscándole también novia a Jesucristo. Está reuniendo, y lo ha hecho, por eso habla en Apocalipsis, los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono, que durante las 7 edades de la iglesia estuvo Dios ungiendo personas, hombres de Dios, para predicar la palabra sin organización y en sus propias edades reunirle la novia a Jesucristo. ¿Ve? Llamar a la iglesia hasta que llegue el último miembro de ese cuerpo entre, entonces vendrá el rapto. Y estamos cerca de eso. Entonces, podemos ver la obra esta que Dios ha hecho en 3 partes, como Dios se ha manifestado en 3 maneras, el mismo Dios manifestándose de 3 maneras, sobre el pueblo, con el pueblo y en el pueblo. Hay un pasaje muy lindo en capítulo 24 de Génesis. En el capítulo 24 de Génesis vemos otro retrato más, donde Abraham, que en la mayoría de las ocasiones Abraham siempre representaba, como él fue llamado el padre de la fe, y es el padre de los hebreos, a quien se le dio la promesa de la simiente, de que en su simiente serían benditas todas las naciones. De Dios llamó a Abraham, y entonces Abraham representó al Padre y su obra en varias maneras. Ya hablamos de eso cuando sacrificó a su hijo en el monte. Aquí también lo representa, aquí se ve la obra de Dios como Padre. ¿Sí? Se manifiesta aquí Dios buscándole una esposa a su Hijo Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo es representado también aquí, enviado a buscarle la novia, ¿verdad? Al hijo de la promesa, que era Isaac. O sea que en Abraham se representa Dios Padre. En Isaac se representa el hijo de la promesa, el hijo de Dios. Y en el criado que es enviado se representa el Espíritu de Dios que ha enviado, ¿no? Que Dios envió desde Pentecostés para reunirle, ¿no? Y buscarle la novia al hijo de la promesa, para que se cumplan las bodas del Cordero. Y no le voy a leer todo el capítulo porque es un poco largo y nos vamos a extender, ya vamos por 38 minutos en esta tercera parte. Así que parece que van a ser 4 partes, imagínense. Yo no planeo estas cosas así, hermano. Dice que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, que esto es bien misterioso, ¿quién sería ese criado, verdad? Porque dijo Abraham a un criado suyo, porque es un solo espíritu. Dice, el más viejo de su casa. Ahí la vejez se representa, ¿no?, en lo que es la eternidad. O sea, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, es eterno, no tiene principio. Dice que era el que gobernaba en todo lo que tenía. O sea, ¿quién es el que tiene que gobernar aquí entre nosotros? No es el Espíritu Santo. Él tiene que gobernar en todo lo que Dios tiene ahora mismo. Él tiene que gobernar, para eso fue enviado el Espíritu Santo a la iglesia, para que gobernara la iglesia y guiara a la iglesia. Porque es el Espíritu de Cristo edificando su iglesia, guiando a su iglesia y tomando las decisiones en su iglesia.
Y lo que hemos hecho nosotros es que hemos expulsado al Espíritu Santo. Es más, Él se ha ido de su propia cuenta cuando nosotros hemos mezclado su palabra con todas las doctrinas y dogmas que hay. Dice, y dijo Abraham a un criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y juramentaré por Jehová. Esa es una representación de los tres oficios de Dios, de tres manifestaciones que Dios ha hecho a través de los siglos. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Oiga esto, que no tomarás para mi hija mujer de las hijas de los cananeos. No vayas a buscar mujer de entre los hijos del diablo, de entre los cananeos paganos, perversos, ¿no? Sino que irás a mi tierra y a mi parentela. Porque los hijos de Dios son predestinados, hermano, y son simientes de Abraham también. Por ende, somos los hermanos de Cristo, como lo he dicho anteriormente. Entonces, Dios sabe quiénes son los suyos. Dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe quiénes son sus ovejas. Aunque anden pecando por ahí, pero Él va y las busca. Y Él va edificando la iglesia y Él va añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Y la iglesia va creciendo y va creciendo. Y va pasando a través de los siglos. Pero la iglesia, cuando ya resucite toda y sea raptada, todo ese grupo de gente, esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo, la novia del Hijo de la promesa. Porque Cristo es cabeza de la iglesia, dice la Escritura, la cual es su cuerpo. Y Él le dijo, no vaya a buscar mujer entre las hijas de los cananeos. ¿Ve? O sea, porque son predestinados, los hijos de Dios son predestinados. Ahora hay un montón de iglesias cananeas diciendo que son la novia de Cristo. Y sus prácticas indican que a pesar de haber tenido la Biblia en sus manos, a pesar de escuchar predicaciones, a pesar de escuchar enseñanzas y ser bautizados de otra forma, ellos siguen manifestando las obras de los cananeos, que eran hombres paganos que no tenían Dios y tenían dioses paganos y costumbres paganas. Así que eso manifiesta que simplemente no son simiente de Abraham, no son simiente de Dios, no son hijos de Dios. Entonces, dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Dice, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Entonces, está el Padre enviando al Espíritu a buscar a su yerna. Porque eso lo vamos a ver ahora, muy curioso la traducción griega de esto. Entonces se fue el criado a buscar a la novia. Y bueno, la historia es muy bonita. El asunto es que él se fue y él oró a Dios, así como el Espíritu intercede por nosotros también, ¿no? Y oró a Dios que le concediera una señal de quién sería esta mujer escogida, que representa a la iglesia de Jesucristo, la novia de Isaac, el hijo de la promesa. Ya hemos visto anteriormente que Isaac representa a Cristo. Y él oró y le pidió a Dios que tuviera misericordia de su señor Abraham. Y le pidió una señal, porque siempre las señales son importantes. Que la mujer que sacara de agua y le diera de beber y le diera también a todos sus camellos, que eran un montón de camellos, imagínense lo que bebe agua de camello. Esa mujer era una mujer fuerte y trabajadora,
que esa mujer que hiciera esas cosas sea la que él había destinado. ¿Ven la palabra de predestinación? ¿Qué palabra más bonita? Escucha, eso está en el versículo 14 ahora. Yo me salté al versículo 14 del capítulo 24 de Génesis. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que ésta sea la que tú has destinado, que sea esta la que tú has destinado, la que Dios ha destinado. La iglesia de Jesucristo es predestinada, no es espontánea, no es una explosión súbita, no es algo de casualidad, está predestinada. Dios escribió sus nombres en el libro de la vida. Dios nos ha predestinado. Sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y antes que él acabase de hablar, apareció Rebeca. Ahí está, que salía con su cántaro. Y Rebeca hizo todo lo que Dios, lo que este siervo había pedido a Dios. Pero su trabajo, fíjese, fue enviado por Abraham para buscarle novia a su hijo. Entonces dice que la doncella era una virgen, no estaba mezclada con... Era una mujer temerosa de Dios y era virgen. Era de aspecto muy hermoso, el verso 16, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces le dio a los camellos y pasó todo esto. Y el hombre, en verso 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y mira lo que pasa. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siglo y 2 brazaletes que pesaban 10. Le dio joyas, le dio un don. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Le dio un pendiente de oro, o sea, divinidad. ¿Qué es lo que pasó en Pentecostés? Cuando nació la iglesia, cuando comenzó el Espíritu a hacer esta obra, Él repartía dones y ha repartido dones a su iglesia, regalos, dones espirituales, poderes, y le dio brazaletes. Y después se fueron a la casa de ella y le pidió a los papás que ella fuera y le dijo el mensaje, ¿no? Les predicó prácticamente, le dijo todo lo que el padre que Abraham le había dicho que dijera, y cómo Dios había prosperado su viaje, y eso se va por lo largo, y él adoró a Dios porque había guiado su camino, ¿verdad?, para tomar la novia. Entonces él le pidió, ¿verdad?, que le dieran la hija a su hijo, al hijo de Abraham. Y el verso 50 dice, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Y he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete. Entonces el criado de Abraham oyó las palabras y se inclinó a tierra delante de Jehová. ¿Se da cuenta? Este está representando, no es que ese era el Espíritu Santo, está representando la obra que el Espíritu Santo está haciendo, la obra que Dios está haciendo en este tiempo. Prepararle la novia a su hijo para que él se case en las bodas del Cordero, para que en la resurrección participen, se hagan una sola, participe de la divinidad, dice, hemos sido hechos participantes de la divinidad de Cristo. Eso lo leí en el mensaje pasado. Entonces cuando esto sucedió, entonces se inclinó a tierra Jehová y sacó alhajas de plata y de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. Entonces, eso está hablando de los dones y de todas las cosas que el Espíritu le entrega a la novia, que es representada en esta mujer aquí, virgen, que no ha fornicado con otras denominaciones, con otras iglesias y otras cosas y otras doctrinas, sino que es la novia de la palabra,
que tiene solo la palabra frente a ella. Y le dio todos estos dones que hemos visto que a la iglesia en Hechos de los Apóstoles se le dieron tantos dones espirituales, que eran hombres, eran gente temible, la gente les tenía miedo. Entonces le digo a la gente, antes de irse, en la mañana, le dijo a la familia, mire, verso 55, entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él dijo, no me detengáis. ¿Sí? Ahí está el hombre metiendo la mano en la obra del Espíritu. Y él le dijo, no me detengáis ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi Señor. Y ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle, para que usted vea, me acuerdo del bautismo que hice ayer, que la iglesia de Cristo no es obligada, no está obligada a hacer las cosas. En las denominaciones se obliga a las personas, se obligan a las supuestas iglesias a que hagan las cosas, se les amenaza que son malditos y ladrones si no diezman, y que se van a ir al infierno si no se congregan, y enseñan un montón de cosas bajo amenaza y bajo temor, no, que te vas a ir al infierno, bajo el temor del infierno, y bajo todas estas sugestiones, sugestionan a las personas para que se aferren a sus sistemas organizados religiosos. Prácticamente los obligan, dice, sometió a vuestros pastores, dice, agarran ese versículo, y los obligan a creer en todo lo que ellos dicen, y no pueden retarlos porque los llaman renegados y rebeldes. Tremendo esto que está pasando. Entonces, dice, no me detengáis, dice, llamemos a la doncella y vamos a preguntarle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Esa era una predestinación, hermano. Ella fue de su voluntad y que no, yo no voy a esperar aquí 10 días. Yo me voy con este hombre. Entonces ahí, esta mujer representa a la novia de Cristo en su totalidad. Entonces vino este hombre, se la llevó y la montó en unos camellos. Y antes de irse, verso 60, bendijeron a Rebeca, mire qué lindo esto. Y le dieron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares. Porque la iglesia produce hijos de Dios, ¿verdad? Somos los hijos de Dios. Entonces cuando los que predican en la congregación, o los que predican la palabra por el Espíritu, hacen que ella produzca hijos de Dios. Son parte de la iglesia. Sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Qué tremendo es. Y le dio otras doncellas, y se levantó Rebeca y su doncella y montaron en camellos, se montaron en unas bestias. Y aquí vemos el cuadro del rapto de la iglesia también aquí. Porque él se montó en estos camellos, ella se montó en estos camellos. Y dice que cuando ellos se fueron y montaron en los camellos, siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y en el verso 62 está la claridad de esta cuestión aquí. Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él había estado en el Negev. Entonces, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y esto a causa de la muerte de su madre, porque había pasado poco tiempo desde que su madre había muerto. Y estaba meditando, y entonces Isaac no estaba en su casa, no estaba en su aposento. Entonces acuérdese que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia para casarse con ella, venga a llevársela de la tierra ya cuando esté lista, ¿verdad? Que ya haya pasado esta edad en que estamos viviendo y venga el rapto de la iglesia, dice que encontraremos a Jesucristo, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, o sea, no seremos llevados a
allá al tercer cielo, sino a encontrarnos con Él en el aire, y Él entonces nos va a llevar, iremos todos en esas nubes del cielo y entraremos allá al tercer cielo, y allá se celebrarán las bodas del Cordero. Así que Isaac no estaba en su casa, y ella venía y se encontró con Isaac en el camino. Dice, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían, y Rebeca también alzó sus ojos. Esto fue algo, una conexión espiritual, y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? ¿Ve? Él no sabía que venía, el mismo Isaac no sabía que venía por el campo hacia ellos, sin saber que ahí venía su novia. Estaba representando a Cristo que sale del tercer cielo a venirnos a buscar acá. Y el criado había respondido, este es mi Señor. ¿Vio? Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Recuerde lo que dio Cristo del Espíritu Santo, que Él no hablaría de lo suyo, sino lo que oyere, eso es lo que hablaría. Y la trajo Isaac, o sea, una vez que le contó eso, ¿qué hizo Isaac? La tomó ahí entre la casa y los camellos, ¿no? O sea, en el camino, y la trajo Isaac, verso 67, a la tienda de su madre Sara. ¿Vio qué lindo? Se la llevó para la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Qué linda esta enseñanza aquí. Entonces vemos a Isaac representando al hijo de la promesa, a Abraham representando al padre que recibió las promesas del hijo de la promesa. Y vemos a este criado que dice la Biblia, para recordárselo, aquí comenzando, es un capítulo muy largo, por eso no se lo leí todo. Dice que este criado gobernaba todo lo que tenía. Entonces todo lo que Dios tiene en el universo entero está sostenido, gobernado, ordenado, colocado, sustentado por el poder del Espíritu de Dios. Ahí está. Entonces, el Espíritu que vino del Padre, como dijo Jesucristo, era el Espíritu que vino sobre Jesucristo cuando vino en el bautismo. Él también, o sea, el Espíritu también, una de sus funciones, sus misiones, de la obra del Espíritu Santo, de Dios manifestándose en forma espiritual, a través de Cristo, o sea, a través del Espíritu de Cristo, el Espíritu que estaba en Cristo, en el Verbo, pues, el Espíritu que estaba en Cristo, también es para traerle una novia al Hijo de la promesa, a Cristo. Y Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos cuando se escuchan las predicaciones y hace todas estas cosas. Entonces en Apocalipsis, para terminar esta parte de la novia de Jesucristo, 22:17, dice la Biblia, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Hasta ahí llego, ¿no? El esposo, dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. Ven. Entonces, el Espíritu recoge a la novia, ¿verdad? Junta a la novia, le busca la novia a Cristo, y el Espíritu en ella, en la iglesia, dice ven. Empiezan a clamar por la venida del esposo, empiezan a orar y a pedir la venida del esposo, a llamar al esposo, ven Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? A eso nos tiene que llevar el verdadero Espíritu Santo. Y aquí la palabra esposa, en la Biblia antigua del Rey Jaime en inglés, traduce la novia. Porque en realidad es esposa en potencia, porque no nos hemos casado todavía. Pero en realidad somos la novia de Cristo. Y la palabra esposa allí viene del griego
Numpe, que significa yerna, yerna o mujer de un hijo, la mujer del Hijo de Dios, la yerna del Padre Eterno. Es tremendo esto. Entonces esto es lo que quería yo mostrarles. Vamos a cerrar aquí porque vamos con una cuarta parte.